Imaginemos por un segundo la siguiente escena. Alguien pasa años ahorrando y, por fin, se compra el auto deportivo de sus sueños. O sea, de superlujo. Ajá, la máquina perfecta. Exacto. El motor ruge con una potencia brutal, el diseño aerodinámico es impecable y la pintura brilla como un espejo. Pero esta persona llega a su casa, estaciona el auto en el garaje, le pone una lona gruesa encima y, pues lo deja ahí. Y decide caminar a todas partes. Llueva, truene o relampaguee. Prefiere ir a pie o, no sé, tomar el transporte público. Sí, totalmente. Se va caminando al trabajo todos los días. Y si nos preguntamos por qué, la respuesta es que le aterra la idea de rayarlo. Claro. Le da un pánico paralizante sacarlo a la calle, que le brinque una piedrita en el parabrisas, o simplemente siente que, pues, no va a saber cómo controlar tanta potencia en una avenida congestionada. Prefiere que el auto junte polvo. Es una imagen que, genera mucha frustración inmediata, pero refleja de manera milimétrica una de las paradojas más fascinantes de la psicología. Ujú. El ser humano prefiere la incomodidad conocida de ir a pie bajo la lluvia que asumir el riesgo de manejar su propio potencial. O sea, es infinitamente más seguro el garaje que la carretera abierta. Y justo de eso trata el análisis a fondo que vamos a desmenuzar hoy. Para quienes nos escuchan, la misión que tenemos sobre la mesa es monumental. Vamos a construir una serie de vitrales, conceptuales digamos, para entender cómo desarrollar ese yo supremo. Me encanta la metáfora del vitral. Sí, queremos descubrir cómo convertirnos en los ingenieros, los directores, los verdaderos reyes y arquitectos de nuestra propia vida. Diseñar nuestra vida. Y ojo aquí, porque esto es clave. Vamos a abordar este concepto del desarrollo humano, dejando completamente de lado cualquier dogma religioso. Exactamente, nada de religión hoy. Cero. Nos vamos a enfocar en la psicología pura y la filosofía práctica detrás de unas fuentes, la verdad, fascinantes. Así es, porque para entender este fenómeno del autosabotaje contamos con una mezcla muy rica de textos y teorías que, al combinarse, nos ofrecen una hoja de ruta clarísima. Ajá. Vamos a analizar la psicología clínica de Abraham Maslow, también vamos a rescatar textos antiguos desde una óptica puramente psicológica, como el Evangelio de Tomás. Textos interesantísimos. Sí, muchísimo. Pasaremos también por la antroposofía de Rudolf Steiner y para aterrizar todo esto en la modernidad, en el día a día corporativo, utilizaremos la teoría de juegos del profesor Jan Shekin. ¡Wow! Es un menú muy completo. Lo es. Y todo esto con un solo fin, desentrañar por qué la mente humana huye sistemáticamente de lo que llamaremos la soledad de la excelencia. Pues vamos a empezar por el principio, por el diagnóstico. Antes de intentar diseñar un vitral, hay que entender qué es lo que está bloqueando la luz, ¿no? Lógico. Y aquí entra el psicólogo Abraham Maslow. Él acuñó un término brillante para esta situación del auto en el garage, que es el complejo de Jonás. Un concepto fundamental. Básicamente lo define como el miedo a nuestra propia grandeza, el terror a alcanzar nuestro máximo potencial. Pero, a ver, yo entiendo perfectamente el miedo a fracasar, o sea, hacer el ridículo, a que un proyecto salga mal y perder dinero. Claro, es el miedo más común. Pero, ¿por qué a alguien le tendría terror a ser, demasiado bueno o a tener un éxito rotundo? A simple vista suena completamente contradictorio. Pues suena contradictorio hasta que analizas la mecánica de las excusas. La gente suele declarar que le teme al fracaso, pero Maslow argumentaba que el miedo más profundo e inconfesable es al triunfo. ¿Al triunfo? Sí, porque la grandeza elimina las excusas. Aceptar que se tiene una vocación genuina o aceptar que se posea un talento excepcional exige una responsabilidad radical. El éxito te deja expuesto. Ah, ya veo por dónde vas. Si asumes el control total de tu vida como su arquitecto, ya no puedes culpar al entorno. Claro, si uno fracasa porque, no sé, la economía está mal, pues el problema es del mundo, no de uno. Exacto. Pero si reconozco que tengo el talento para salir adelante, sin importar la economía, toda la carga recae 100% sobre mis hombros. Y ahí es donde el complejo de Jonás conecta directamente con otro concepto clave en la psicología moderna, que es el famoso triángulo dramático de Stephen Karpman. Uy, el triángulo de Karpman, sí. Este modelo describe las dinámicas tóxicas y los roles en los que solemos caer en nuestras relaciones, o sea, la víctima, el salvador y el perseguidor. Ajá. Cuando alguien no asume su grandeza, cuando deja el auto deportivo bajo la lona, es tremendamente fácil y, la verdad, muy cómodo sentarse en la silla de la víctima.
Es el clásico, pobre de mí, nadie valora mi trabajo, o mis circunstancias no me dieron las oportunidades suficientes. Exactamente. La víctima busca constantemente un salvador que le resuelva la vida o un perseguidor a quien culpar de su parálisis emocional o laboral. Y es adictivo, ¿no? Totalmente. Lo interesante es que el ego adora este triángulo. Le fascina porque la queja no requiere esfuerzo. Pero, a ver, si decides sacar el auto del garaje, si asumes tu nivel de excelencia, el triángulo se rompe. Se cae a pedazos. Sí, el éxito exige coherencia. Ya no puedes jugar a la víctima en tus relaciones, y eso genera un vacío aterrador para el ego. Un ego que prefiere 1000 veces la familiaridad del sufrimiento que el peso de la responsabilidad absoluta. ¡Qué concepto tan duro! O sea, en el fondo, nos hacemos pequeños a propósito para no tener que hacernos cargo. Tristemente, sí. Obligamos a los demás a interactuar con nosotros desde la lástima o desde el rescate. Entonces, si este miedo nace de una responsabilidad que parece aplastante, la pregunta obligada es, ¿de dónde sacamos la fuerza para enfrentarlo? Esa es la pregunta del millón. Y para responder esto, pasamos a nuestro primer cristal del vitral. Las fuentes nos llevan a mirar hacia adentro apoyándonos en el Evangelio de Tomás. Y quiero reiterar esto muy claramente. Sí, es importante hacer la aclaración. No lo estamos abordando como un documento religioso, para nada, sino como un manual gnóstico de autorreconocimiento. Una lectura psicológica. Y es una lectura psicológicamente muy profunda. En nuestras notas destaca un pasaje específico, el Logion 70, que dice algo fascinante. Dice: A ver, te escucho. si dais salida a lo que tenéis dentro de vosotros, lo que tenéis os salvará. ¡Wow! La premisa de este texto es que el reino, o digamos, ese origen divino de potencial humano, no es una meta externa, no es un lugar al que se llega escalando una montaña, sino una chispa interna que ya existe. Esto le da un giro completo al problema del autosabotaje. ¿Verdad que sí? Sí, porque significa que desarrollar este yo supremo, este director de orquesta interno, no se trata de construir una personalidad nueva. Exacto, no es inventar nada. O sea, no tengo que inventarme un ego brillante, falso e inquebrantable para impresionar a mis colegas. Se trata simplemente de redescubrir lo que ya está en la configuración de fábrica. Me gusta esa frase, la configuración de fábrica. Hace cuenta que es como una actualización de software en el teléfono. El nuevo sistema operativo ya está descargado en la memoria profunda, tiene mejores funciones, procesa la información más rápido. Pero nos da pavor presionar el botón de instalar. Exacto, porque va a cambiar toda la interfaz visual a la que llevamos años acostumbrados. Tememos no saber dónde van a quedar nuestros archivos emocionales. Esa idea de la actualización del sistema captura exactamente lo que plantea el texto gnóstico. La solución al complejo de Jonás empieza por entender que el miedo a la grandeza nace puramente de la ignorancia. A ver, profundiza en eso, de la ignorancia. Sí, porque si la mente está convencida de que es pequeña, de que es defectuosa y está separada de los demás, la idea del éxito monumental parece una carga ajena e insoportable. Da terror presionar instalar. Claro, se ve inmenso. Pero si uno llega al entendimiento de que esa grandeza ya es su naturaleza operativa base, el autosabotaje pierde su fuerza. Al dejar de ver el potencial como algo externo que hay que conquistar, se integra la contradicción interior y uno, pues, simplemente deja de huir. Aún así, me surge una duda aquí. Si le doy clic a instalar, si dejo salir eso que tengo dentro, me convierto inevitablemente en el único responsable de lo que salga mal. Ajá. O sea, el miedo a la responsabilidad radical sigue ahí, ¿no? Y ahí es donde ocurre el cambio de paradigma. La responsabilidad deja de sentirse como una carga pesada cuando comprendes que tu grandeza no es un logro personal y vanidoso de tu ego. Ok. No es un trofeo que tu ego fabricó de la nada para poder presumir en una cena. Es simplemente ser lo que ya eres. Al comprender esto, la presión por demostrar tu valía al mundo se esfuma. Tu grandeza deja de ser un acto egoísta de superioridad y se convierte en algo natural. Es el retorno a la configuración inicial que mencionabas. Bien, entonces ya reconocimos esa chispa interna, ya tenemos ese primer cristal en el vitral, ya le dimos clic a instalar y sabemos que el software está ahí. Así es. Pero a ver, una cosa es reconocer el potencial en la intimidad de la mente y otra muy distinta es estructurarlo para operar en el mundo real sin volverse loco. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo hacemos que esa luz salga hacia afuera sin quemarnos en el proceso?
Para resolver este problema más mecánico, las fuentes nos guían hacia la antroposofía de Rudolf Steiner. Y confieso que cuando leí esta parte, pues me pareció un poco esotérica al principio. Y estoy convencida de que es muy comprensible que sientas eso porque Steiner utiliza un lenguaje muy particular, pero sus conceptos son profundamente funcionales para la psicología del desarrollo. A ver, explícanos cómo funciona. Él establece que el ser humano debe evolucionar desde lo que llama el cuerpo astral, que en términos prácticos podemos entender como nuestro lado más impulsivo, reactivo, el que está lleno de miedos y pasiones caóticas. Nuestro lado más instintivo, digamos. Exacto. Evolucionar de ahí hacia un yo espiritual, que es este arquitecto consciente del que hablamos. Steiner utiliza un término muy poético pero muy preciso. Dice que debemos convertirnos en Cristóforos. ¿Cristóforos? Sí, que significa portadores de la luz o portadores del sol. O sea, solarizar nuestra voluntad. Suena increíble, pero necesitamos el manual de instrucciones. ¿Cómo se logra esa transición en la práctica? Porque sonar como un portador del sol es muy bonito, pero en el día a día... El manual de instrucciones es lo que él llama la triarticulación. El yo maestro, el director de la vida de una persona, tiene que aprender a equilibrar 3 esferas: el pensar, el sentir y el querer. ¿Y el querer entendido como la voluntad, supongo? Exactamente, la fuerza de voluntad. Steiner argumenta que para ser este portador de luz, uno tiene que transformar el pensamiento abstracto en una fuerza moral activa. A ver, vamos a ir por partes con esa frase. Fuerza moral activa. Significa que tener grandes ideas o intenciones nobles en la cabeza no sirve absolutamente de nada si se quedan ahí. El pensamiento tiene que pasar por el filtro del sentimiento. O sea, conectar emocionalmente. Sí, conectar con la idea. Y finalmente, traducirse en acción pura a través de la voluntad. El ser humano opera como un cáliz. Recibe la idea, la procesa y la vierte en el mundo real a través de sus actos. Ok, voy a jugar al abogado del diablo un momento. Adelante. Ser un portador del sol, mantener la voluntad alineada, transformar pensamientos en fuerza moral y operar como un cáliz constante, la verdad suena francamente agotador. Entiendo por qué lo dices. ¿No es esta la receta perfecta para el famoso burnout? Digo, si intento eliminar mi entorno laboral, a mi familia y mis proyectos todo el tiempo con esta responsabilidad radical, me voy a quedar vacío en 2 semanas. Pues fíjate que esa objeción es la trampa clásica del ego. Y es precisamente lo que Steiner anticipa. Al purificar las motivaciones, al dejar atrás ese yo inferior que busca validación, aplausos y control, uno se quita el inmenso peso psicológico de la vanagloria. El agotamiento, o ese burnout del que hablas, viene de creer que uno mismo es la fábrica que produce la luz. Creer que hay que mantener los motores encendidos a base de puro esfuerzo y estrés. Pero Steiner dice que tú no eres la luz, eres el cáliz que la contiene, eres el conducto. Ah, ya entiendo. Haz de cuenta que si creo que soy el generador de electricidad, vivo aterrorizado de quedarme sin combustible. Exacto. Pero si comprendo que solo soy la ventana por donde entra la luz natural, la ventana no se cansa de ser transparente. Esa es la mecánica exacta. Es una metáfora preciosa. Y esto disuelve por completo la presión neurótica de tener que demostrar superioridad todo el tiempo, lo cual nos lleva a una distinción vital en este marco de Steiner. ¿Cuál es? Juzga a los demás constantemente y se juzga a sí mismo con una severidad destructiva. Claro, el perfeccionismo tóxico. Si cometo un mínimo error en mi plan de vida, me flagelo y concluyo que soy un fraude y que no sirvo para nada. Totalmente. El perfeccionismo suele ser el complejo de Jonás disfrazado. En cambio, un yo fuerte y desarrollado practica lo que los griegos llamaban filia, un amor o compasión espiritual. O sea, se trata con misericordia. Trata sus propios errores con misericordia, no con una culpa que lo paralice. Entiende que equivocarse es parte del proceso de refinar el cáliz. Ve el error como un dato útil, como un impulso de corrección, y no como una excusa para volver a esconder el auto en el garaje. Es que la evolución humana no se logra a base de latigazos internos. Se logra a través de la acción valiente y consciente. Así es. Es fascinante ver cómo se van engranando las piezas. Entendemos el miedo subconsciente con Maslow, descubrimos que la grandeza es inherente con Tomás,
y aprendemos a canalizarla sin agotarnos mediante la triarticulación y la misericordia de Steiner. Ya tenemos gran parte del vitral armado. Sí, pero ahora necesitamos cruzar el puente hacia la realidad cruda de nuestros días. ¿Cómo se ve este yo supremo un martes a las 9 de la mañana lidiando con un jefe difícil o tratando de sacar a flote una empresa? Claro, llevarlo a la práctica diaria. Para aterrizar todo esto, acudimos a nuestro último cristal, que es la teoría de juegos del profesor Yang Shokin. Shokin nos ofrece la arquitectura estratégica de todo lo que hemos hablado. Él propone que dejemos de ver la autorrealización y la vida misma, de hecho, como un juego finito. A ver, explícanos la diferencia. ¿Qué es un juego finito? En un juego finito, como el ajedrez o el fútbol, hay reglas estáticas, hay un final determinado y juegas para ganar haciendo que el otro pierda. Hay un ganador y un perdedor. Lógico. Pero la vida, el desarrollo del potencial para ser el ingeniero de tu vida, es un juego infinito. En un juego infinito, el objetivo no es ganar en un momento dado, sino mantener el juego vivo, evolucionar y expandir los límites. Y en este entorno infinito, Shokin asegura que la mayor ventaja competitiva que existe es la integridad. ¿Integridad entendida como esa fuerza moral activa de Steiner aplicada a los negocios o a la vida profesional? Exactamente. Pero, a ver, hay un concepto en las notas de Shokin que me llama muchísimo la atención, que son los puntos de palanca, o leverage points. Y quiero cuestionar esto, porque suena muy bien en la teoría. A ver, dime. Si tengo un complejo de Jonás muy arraigado, un miedo aterrador a, no sé, liderar un equipo, no puedo simplemente decir, bueno, voy a dejar de tener miedo hoy. Eso no funciona así en la vida real. Y Shokin estaría completamente de acuerdo contigo. Intentar derribar el miedo de un solo golpe es una pésima estrategia táctica. El sistema nervioso simplemente entra en pánico y se bloquea. Ahí es donde entran los puntos de palanca. Ok, ¿y qué es exactamente un punto de palanca? Un punto de palanca no es una acción heroica masiva. Es identificar un microhábito. Un cambio minúsculo que por su posición estratégica genera un efecto en cadena en la confianza. ¿Cómo se vería eso en una oficina real? O sea, si me aterra tomar el control de un proyecto, ¿cuál es mi punto de palanca? ¿No puede ser simplemente levantar la mano en una junta y ya? Pues podría ser exactamente eso. O podría ser enviar un correo de actualización semanal muy bien estructurado sin pedirle a 3 personas que lo revisen antes de darle enviar. Ah, claro. Quitarte las rueditas de entrenamiento. Exacto. El punto de palanca funciona porque el miedo no es un muro de concreto sólido, es un castillo de naipes. Cuando logras sostener una pequeña acción de liderazgo, como defender una idea por 3 minutos en una junta, le demuestras a tu sistema nervioso que no hubo consecuencias catastróficas. ¿Nadie se murió? Nadie se murió. Ese pequeño éxito es el punto de palanca que altera la dinámica de todo el sistema. Empiezas a confiar en tu propio juicio y la próxima vez, pues la acción será un poco más grande. Estás hackeando tu propia resistencia usando el mínimo esfuerzo necesario para generar el máximo impacto emocional. Totalmente. Y esto me conecta con otro concepto clave que extraemos de Shokin, que es la antifragilidad en el yo. Y que quede claro para quienes nos escuchan que no es lo mismo que la resiliencia, ¿verdad? Es una distinción crítica. Un material resiliente aguanta un golpe y vuelve a su estado original, o sea, sobrevive al shock. El concepto de antifragilidad, que popularizó Nassim Taleb y que es aplicado aquí por Shokin, describe a un sistema que mejora gracias al shock. Gracias al golpe. Sí, en el entorno moderno, los desafíos laborales, el estrés de un nuevo proyecto, las críticas de un cliente, el yo débil los ve como ataques personales o castigos del universo. El yo desarrollado, el que es un jugador infinito, los ve puramente como inputs, como datos de entrada absolutamente necesarios para fortalecer el sistema. Es que es como la mecánica fundamental de cualquier videojuego. A ver, cuéntame. Cuando el personaje se enfrenta a un enemigo de alto nivel, el estrés del combate y el daño que recibe no son una penalización injusta diseñada para arruinarle el día. Son literalmente la única forma de obtener puntos de experiencia, el famoso XP. Claro, para subir de nivel. Exacto. Si el jugador evita todos los combates escondiéndose en los rincones del mapa por miedo a que le bajen la barra de salud, nunca sube de nivel. Y si nunca sube de nivel, pues jamás va a desbloquear el modo arquitecto de su propia historia.
Se condena a sí mismo a quedarse en el nivel de tutorial para siempre. Esa analogía ilustra perfectamente la mecánica. Me encanta. La teoría de juegos de Shukin es la aplicación pragmática en el mundo moderno de esa fuerza moral que proponía Steiner. La responsabilidad total sobre tu vida es el recurso principal que te permite dictar las reglas de tu propio juego infinito. El recurso. Sí. Si no asumes tu grandeza, si evitas recolectar esos puntos de experiencia porque el juego se pone un poco tenso, el resultado es inevitable. Te conviertes automáticamente en un peón dentro del tablero de alguien más. ¡Qué fuerte! Si uno no diseña su vida, alguien más va a llenar ese vacío y la va a diseñar por uno. Y las probabilidades de que te guste el rol secundario que te asignen son mínimas. La responsabilidad es el músculo. Si no se usa para generar movimiento, pues se atrofia. Si damos un paso atrás y observamos el panorama completo de lo que hemos explorado hoy, el recorrido es impactante. Sí que lo es. Empezamos desentrañando ese diagnóstico clínico con Maslow. O sea, darnos cuenta de que el miedo más profundo no es a fallar, sino a nuestro propio potencial. Ese complejo de Jonás que nos mantiene cubriendo el auto deportivo en el garaje para no tener que hacernos cargo de manejarlo. Así es. De ahí pasamos a desactivar ese miedo desde la raíz con la visión del Evangelio de Tomás, comprendiendo que no hay que construir un ego monumental de la nada. La grandeza ya está en el sistema, es la configuración de fábrica. Solo hay que permitirle operar. Luego, le dimos estructura a esa chispa con la antroposofía de Steiner. Entendimos que podemos canalizar esa fuerza a través del pensar, el sentir y la voluntad, operando como un cáliz para no vaciarnos y tratándonos con misericordia para no paralizarnos ante el primer error. Y cerramos, finalmente, con la estrategia táctica de Shukin, asumiendo la vida como un juego infinito donde utilizamos puntos de palanca para construir confianza progresiva, y donde cada crisis o fuente de estrés se convierte en la experiencia, en ese XP necesario para hacernos antifrágiles. Pasamos de ser alguien que huye despavorido de su propia capacidad a un individuo que camina firme, sabiendo cómo operar en el caos moderno. Es un cambio de paradigma profundo. Sin duda. Dejar de huir de uno mismo para empezar a dirigir la propia obra. Construimos ese vitral del arquitecto de nuestra propia vida y sin una gota de dogma religioso. Y todo este análisis nos lleva hacia una interrogante ineludible. Una pregunta que surge naturalmente de cruzar todas estas corrientes de pensamiento y que vale la pena dejar resonando en quienes nos acompañan. Adelante, ¿cuál es? En este preciso momento, ¿en qué área de la vida ese miedo a la propia grandeza, esa comodidad de la incomodidad, está frenando la capacidad de actuar como un verdadero punto de palanca para los demás? Es una pregunta que incomoda, pero que confronta de frente la raíz del problema. Y para cerrar este análisis a fondo, volvamos al origen, al momento en que decidimos tapar nuestro auto en el garaje. A menudo justificamos esta inacción, hacernos pequeños, detrás de una máscara de perfil bajo. Decimos, no me gusta destacar, prefiero ser humilde. Pero si uno se niega a asumir su grandeza, escudándose en una falsa humildad, valdría la pena cuestionarse lo siguiente. ¿Te escuchamos? ¿No estamos obligando secretamente a las personas a nuestro alrededor a jugar el rol de salvadores en nuestro propio triángulo dramático? ¡Qué buena reflexión! Al hacernos menos, forzamos a nuestra pareja, a nuestros socios o amigos a empujarnos, a resolvernos la vida y a cargar con el peso de la responsabilidad que nos corresponde a nosotros. La verdadera independencia, el inicio real de nuestro trabajo como arquitectos y directores de nuestra historia, comienza en el instante en que decidimos salir de ese triángulo para siempre. Dejar de ser el espectador pasivo para por fin tomar el volante.